Libro del profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3. Y dice así la santa palabra del Señor de la siguiente manera: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Nosotros los creyentes tenemos un potencial, un potencial que lo podríamos catalogar como un potencial sin fronteras, un potencial sin barreras, un potencial sin límite. Así es el potencial que nosotros los creyentes tenemos. Si usáramos ese potencial, nosotros seríamos capaces de traspasar la barrera, de traspasar la frontera y lograr cosas sin límite. Es decir, viviríamos en lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural tendríamos la experiencia que dice la Biblia que es el creyente. La Biblia dice que el creyente es como la luz de la aurora, que va un aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Viviríamos esa experiencia. O como la que dice el apóstol Pablo, que nosotros la senda lúdica, nosotros vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, pura victoria. Amén. Así viviríamos si utilizáramos ese potencial. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es, y no se avergüence usted, porque la realidad quizás la estamos experimentando todos nosotros. La realidad es que no hay nada espectacular en nuestra vida. No estamos sobrepasando las barreras que se nos presentan en la vida. Estamos limitados a cierto privilegio nada más y no estamos pasando ni barreras ni fronteras. Esa es la realidad. ¿Cuál es la razón? Obvio, porque no estamos usando ese potencial. Y ese potencial no hay mucho que estudiar, no hay mucho que pensar para saber cuál es. Sencillamente ese potencial es la oración. Si nosotros los cristianos o los creyentes orásemos más, como manda las Sagradas Escrituras, nosotros tuviéramos viendo todas esas cosas sobrenaturales en nuestra vida. Por eso es que el Señor Jesucristo nos enseñó con su mensaje y con su ejemplo de que había que estar orando siempre para que tuviésemos nosotros ese potencial sin límites, sin barreras y sin frontera. En las Sagradas Escrituras nosotros tenemos muchos ejemplos de hombres que sí usaron ese potencial y hicieron cosas, lograron en su vida cosas maravillosas cuando todo estaba en contra, cuando nada había naturalmente a su favor. Uno de ellos es el profeta Daniel. Nosotros vamos a ese libro de Daniel en el capítulo 9. Si nosotros, el libro del profeta Daniel, capítulo 9, ahí vamos a desarrollar una de sus experiencias tan extraordinarias que él vivió y que se manifiestan en las Sagradas Escrituras. Pero la verdad que yo le recomiendo que lea todo el libro,
porque no es solamente esta experiencia, este capítulo, sino que este muchacho cuando llegó esclavizado por el imperio de Babilonia, Babilonia invade varias veces a Israel y a Judá, vence a los reyes del norte, vence a los reyes del sur y trae a los príncipes y jóvenes del palacio, los trae cautivos y trae cautivo a mucha mano de obra, a muchas mujeres, niños, y deja ya en esas tierras puros ancianos. Y entonces, entre ese grupo viene Daniel. Y Daniel y muchos de los jóvenes del palacio lo hacen eunuco y lo dedican a que se ponga a entrenarlos para que sirvan al rey de Babilonia. Y él fue una persona que se dedicó en ese momento a la devoción. La devoción tiene que ver con la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno. Y lo primerito que aparece en las Sagradas Escrituras es que él hizo un ayuno, conocido hoy en día como el ayuno de Daniel. Los 21 días del ayuno de Daniel, que hace mucho al empezar el año. Y el ayuno ese ayuno consiste en hacerse vegetariano. Bueno, si fuéramos todos hindúes aquí no nos preocupamos mucho. Pero como somos la mayoría tejanos, decirle a un tejano que no coma carne, eso es un ayuno. A los mexicanos del norte, decirle que no coma carne, es un ayuno. Fuerte. Bueno, y este muchacho hizo ese ayuno. No quiso comer carne, no quiso comer la comida del rey. Y en 21 días se vio la diferencia, algo sobrenatural. Luego más tarde vemos otra parte de su historia de que él tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y había unos enemigos, impíos y paganos, que le tenían envidia porque Daniel, que era un extranjero de un reino, de un principado ya en decadencia, lo sobrepasaba a ellos y él era 10 veces mejor que ellos. Fíjese usted lo que significa servir a Dios. Daniel era 10 y sus amigos era 10 veces mejor que los demás, y no dicho por ellos, sino por el propio rey. Entonces le tenían envidia, y para hacerle daño, como él era bien estricto en su devoción, llueva, truene o relampaguee, Daniel oraba 3 veces al día. Entonces le pusieron una trampa ahí al rey para que el rey firmara un decreto que si había alguien dentro del reinado que clamase a otro Dios que no fuese el rey, que fuese mandado al pozo de los leones. Y ahí dijeron, ahora sí, con esto Daniel va a dejar de orar. Pero ¿cuál es la historia? Que a pesar de ese decreto, un decreto mortal, Daniel siguió orando las 3 veces al día. Y dice la Biblia que él abría la ventana hacia el lugar donde estaba dirigido Jerusalén, porque así lo decretó Salomón cuando inauguró el templo, el primer templo que se hizo en nombre de Jehová. Dice, si acaso alguno fuese esparcido y se acordara del Señor, que cuando clamare a Jehová, pusiese su rostro hacia Jerusalén. Amén. Y este hombre oraba a Dios poniendo su rostro hacia donde estaba la tierra de Israel. Bueno, se descubrió que él no estaba haciéndole caso al decreto, lo agarraron y lo pusieron en un pozo de leones hambrientos, que cualquier mosca que apareciese por ahí los leones se la comían. O sea que naturalmente no había ninguna posibilidad de sobrevivir.
Y estos enemigos de Daniel dijeron, ahora sí le hicimos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que pusieron a Daniel en el pozo de los leones hambrientos. Dejaron de pasar un momento prudente donde dijeron, ya aquí ni los huesos quedan. Y cuando chequearon a ver qué había pasado, ahí estaba Daniel jugueteando con los leones hambrientos, como si fueran los gatitos de la casa. Algo sobrenatural, algo que traspasa las reglas de la naturaleza. Porque al frente de un león hambriento no nos escapamos nadie. Y Daniel sí. Porque era un hombre que usaba ese recurso, el recurso de la oración. Bueno, ya pasando los años y haciéndose ya Daniel viejo, eso es bueno que lo sepamos. Anciano ya casi de 90 años, estaba entre los 80, 90 años ya Daniel. En el capítulo 9 de su libro, dice de la siguiente manera, el título, Oración de Daniel por su pueblo, y comienza así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reyes de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. Estamos hablando de un anciano ya. Ya los tiempos de juventud pasaron, ya los conté. Y dice, miré atentamente, ¿qué cosa? En los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Daniel entonces lo encontramos aquí, anciano, leyendo la Biblia. Ahora, eso no fue porque estaba anciano, esa era parte de su vida. Cuando estaba joven, leía la Biblia, porque por esa razón dijo que no quería contaminarse con la comida del rey, porque la comida del rey era sacrificada a los ídolos y estaba prohibido en la ley comer carne sacrificada a los ídolos. Y Daniel dijo, no la voy a comer, porque leía la Biblia cuando estaba joven. Cuando ya estaba maduro, seguía leyendo la Biblia, por eso oraba 3 veces al día y por eso ponía su rostro hacia donde estaba Jerusalén, porque estaba escrito en las crónicas de los reyes que así había decretado el rey Salomón. Y cuando estaba anciano ya viejito, seguía leyendo la Biblia. Así que la Biblia no es para los jóvenes solamente, ni es solamente para los ancianos. La Biblia es para todo el mundo, para todas las edades, para todos los géneros, hombre y mujer, todo el mundo tiene que leer la Biblia. Porque al leer la Biblia nosotros conocemos las promesas de Dios. Y al conocer las promesas de Dios nos apropiamos de ellas, las hacemos nuestras y activamos la fe, diciéndole, Señor, esto cúmplalo en mí. Bueno, y eso fue lo que hizo Daniel. Leyó la Biblia y dijo, oye, son 70 años que va a durar la cautividad. Son 70 años que vamos a estar aquí esclavos y deportados en Babilonia y en los medos persas. Ya se cumplieron los 70 años. Y ahí es donde Daniel activa la fe. Y fíjese usted lo que dice en el verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, número 1, en oración. Número 2, en ruego. Número 3, en ayuno. Número 4, en
silicio. Y número 5, en ceniza. Fíjese usted, buscó al Señor después de tener esa experiencia con las Sagradas Escrituras, leyendo el libro del profeta Jeremías. Jeremías profetizó la cautividad y profetizó el regreso. ¿Cuánto tiempo iba a durar? Entonces, él, después de leer la Biblia, el Espíritu Santo tocó su corazón y mire todo lo que hizo. 5 prácticas de devoción en la presencia del Señor. 5. Que no tenemos tiempo aquí para analizar cada una de ellas, pero las voy a repetir para que se nos quede bien grabada en nuestro corazón. Oró, rogó, ayunó, se vistió de silicio y se acostó encima de la ceniza. Eso sí es un sacrificio de verdad. Parece a nosotros, ¿ah?, que oramos acostados. Nos ponemos a orar, pero en la cama durmiendo, ahí acostados, y en 5 minutos ya estamos roncando, ¿no? Que nos cuesta hacer hasta el ayuno de Daniel, claro, somos tejanos. Pero ¿qué tal si hiciéramos un ayuno de verdad como este? Porque se ha conocido ampliamente el ayuno de Daniel de los 21 días cuando se hizo vegetariano, pero este ayuno no lo conocen. Ahorita es que nos estamos resaltando en el día de hoy. Este sí fue un ayuno no vegetariano, un ayuno completo. Y aparte de dejar de comer por completo, hacía oraciones a ruego. ¿Usted ha tenido alguna vez la obligación de rogarle a alguien? No me diga a mí, respóndase usted mismo. Acuérdese cuando usted rogó a alguien, a su mamá, a su papá, al maestro, al profesor, a su novio, a quien sea que usted le haya rogado. Acuérdese lo que es un ruego. Y aparte de rogar, dice, oró, rogó y ayunó, y se vistió de silicio. Se vistió de silicio, que se quitó la ropa de lujo, y de paso se acostó en la ceniza, no en los colchones esos super relax que venden aquí, que con agua, que con temperatura, que con masaje, que si con diferentes... No, sobre ceniza. Ese fue el sacrificio que él hizo. Y ahí comienza entonces a orar. Yo quiero que ponga atención alguna parte de la oración, porque es bien larga. Pero fíjese usted esta oración tan linda que él hizo. Dice en el verso 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Fíjese usted cómo le entró en esta oración. Muchos de nosotros no hemos cerrado los ojos cuando ya pensamos decir, Señor, te pido. Oye, ¿y qué es eso? ¿Acaso Dios es un muchacho demandado para nosotros decir, quiero esto, quiero aquello, dame esto, dame aquello? Bueno, y entonces, con razón el apóstol Santiago nos dice, vosotros pedís y no recibís, porque pedís mal. En este caso, aquí hay una gran revelación. Daniel le supo entrar. Empieza de una vez a alabar a Dios, a decirle, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres hermoso, tú eres santo, tú eres justo,
tú eres bello, tú eres mi papá. Ay, así quién no se afloja. Sí, primero viene la alabanza, la exaltación. Y luego viene la confesión. Después que dice eso, dice así en el verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Amén. Aquí está la primera clave para que nosotros podamos salir adelante como iglesia, como grupo, como familia, como sociedad. Que no estamos logrando nada, que vamos en vez de hacia adelante para atrás. La culpa no es de aquel, la culpa no es de esta, la culpa no es mía, aquí la culpa es de todos. Y yo a veces me pregunto, ¿y qué tenía que haber Daniel aquí con todo lo que había causado el cautiverio? Si era un muchachito. No tenía nada que ver con los pecados de sus padres, de sus príncipes, de sus reyes, de sus jueces, de sus líderes. Pero en esta oración, fíjese cómo él dice, hemos pecado, hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes. Aquí no se está echándole la culpa a fulano y asustando, la flecha no va para allá, sino que la flecha da la vuelta. Aquí, si no arrancamos, por culpa de todos. Si aquí no avanzamos, por culpa de todos. Si aquí no estamos viendo la gloria de Dios, por culpa de todos. Si aquí no vemos batallas triunfales, no vemos victoria en la batalla, por culpa de todos. Oye, eso me hace recordar de un pastor de un campo, que los hermanos estaban todo el tiempo faltándole el culto. Y cuando él hacía la visita pastoral, le decían, que esa iglesia está muerta. Pero como le decían así tan descaradamente. ¿Y usted por qué no? Que esos cultos son tan muertos. Y con eso le salían casi todos. Entonces, bueno, viene y le corre la noticia. Se ha muerto un hermano en la iglesia. Se ha muerto alguien en la iglesia. Está invitado al servicio funeral. Y viene y pone el ataúd ahí. Y le dice ahí, como es un funeral, todo el mundo vino. Y entonces le dice el pastor, hace su servicio y hace todo lo que la liturgia de un servicio fúnebre. Dice, ahora le voy a permitir a todos ustedes para que vengan, conozcan al hermano que ha partido con el Señor. Y todos venían haciendo una fila y pasaban, miraban el ataúd y se iban para allá. Con la cara bien seria. Y se iban para allá. Porque es que en el ataúd, ¿sabe qué había? Un espejo. Entonces, ¿quién estaba muerto? Todos los que se miraban en el espejo. Lección muy buena aprendida. Y ahí sí todo el mundo, hermano, nunca le dijeron que la iglesia estaba muerta. Es que, hermano, ese es un secreto muy importante que hay para que nosotros como grupo, como familia, como sociedad, salgamos adelante. Vamos a aceptar de que aquí la culpa es de nosotros. Porque siempre la costumbre es de echarle la culpa a los demás. Al pastor, a los hijos del pastor, al diácono, a los líderes, a los ministros de alabanza, por decirte, Roberto. Al camarógrafo, al de la secretaria. Siempre estamos acostumbrados así. Mire, yo tuve el honor y el privilegio de trabajar en un ministerio de radio por más de 10 años aquí en la ciudad de Houston. Y me pude relacionar con cientos de pastores de la ciudad.
Y tenía que ir a esas iglesias, como eran usuarios de la radio, pues yo iba hasta allá y yo iba para allá, hermano, y siempre encontraba 2 o 3 con el chisme. No, que aquí la cosa, que no sé cuánto, y que yo soy un visitante, hermano. Yo lo decía, estos son los misioneros que sacan a los miembros de la iglesia, en vez de ganar para perderlo. Y entonces siempre encontraba a esas personas, de que siempre le estaban echando la culpa a los demás. Y a veces tenía la sorpresa de que miembros de una iglesia los encontraba después miembros de la otra. Y me dije, ¿qué pasó? No, que esa iglesia es. Yo no podía decir nada porque estaba tremendo servicio ahí y mucha alabanza y no sabía, pero hoy en día que estoy aquí libre frente a ustedes y con la cámara prendida, puedo decir que lo que me daban ganas de decirles es de que ese problema lo va a encontrar en todas partes, porque no es la iglesia, son ellos. Eso también me hace recordar una anécdota que aprendí en la escuela, de un burro que le pusieron, dormía unos lentes verdes, y todo lo veía verde, todo lo comía. Todo lo veía verde, así mismo. La persona que ve que los demás tienen problemas, el problema no es de los demás, el problema es de todos nosotros. Y eso fue lo que hizo Daniel. Es uno de los grandes aciertos en esta oración. El primer acierto fue que él comenzó a alabar y glorificar a Dios. Y eso es un secreto que estamos dando en esta mañana. Si uno está enfermo, entonces uno tiene que presentarse allá ante nuestro Padre. Padre, tú eres mi sanador. Dígale, tú eres mi médico, tú eres mi doctor, tú eres mi remedio, tú eres mi medicina. Amén. Y ya después que uno se le va de esa manera, dice, ahora por favor, en tu palabra dice que Jesucristo en la cruz del Calvario murió por mis enfermedades y sufrió mis dolores. Así que llévatelo, ya no son míos. A ver qué pasa. Dios no va a quedar avergonzado. Él va a hacer cumplir su santa y divina palabra. El otro secreto es que vamos a decir, bueno, en una familia no hay logro, no hay triunfo, hay puros reveses. Vamos a echarnos la culpa a nosotros y vamos a tomar acciones para solucionar los problemas. Bueno, él hace ahí una oración que yo los invito a que ustedes la lean. Son varios capítulos. Sigue, en el 9 sigue hablando, está hablando de tantas cosas. En el 13, todos son palabras que ustedes deben en su casa tomarlas en cuenta. Y yo me gozo con todo este capítulo. Pero ya después en el verso 20, donde está titulado las profecías de las 60 semanas, entonces viene la respuesta de Dios. Primero vimos la oración, ¿no? Y después viene la respuesta de Dios. Como dijo el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces en el verso 20 dice, aún estaba hablando y orando. Ese es Daniel, capítulo 9, verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Oiga bien, esto está muy en cuenta porque esta es una de las características de esta oración, donde Daniel, sin tener culpa, se echa la culpa. Y dice, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando, pero mire, así, sin pensarlo mucho, o sea, sin tardar mucho, apareció el varón Daniel. Este es el ángel Daniel. ¿Sabes que hay ángeles que tienen nombre, verdad? El ángel Gabriel, el ángel Miguel y el ángel Lucifer. Y hay ángeles que son revelados sus nombres.
Entonces este varón de Gabriel es un ángel, se le aparece el ángel, Gabriel, perdón, no es cualquier angelito, porque los ángeles tienen jerarquías. Hay ángeles que tienen mayor rango y otros menor rango. Este es uno de los meros. Llegó a visitar a Daniel, ya anciano de días, pero usando el recurso potencial que tenemos los creyentes, que es la oración. Y vino nada menos de encomienda uno de los grandes ángeles del reino celestial, Gabriel. Y mire lo que le dijo. A quien había visto en la visión al principio, volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Fíjense. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ay, qué lindo es que el Señor le mande a decir: no, hombre, te quiero mucho, te amo. O como le dijo a Jesús: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Que te diga a ti ya, hey, y pronuncie su nombre: vengo a darte una encomienda de parte del Todopoderoso, porque Él estima mucho tu alma. Te ama como la niña de tus ojos. Ay, qué rico, ¿no? Ahora viene en el verso 24 y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable. Esto está muy bueno que usted lo resalte. Justicia para siempre. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Se refiere a Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Muchos de ustedes dicen: ¡guau! ¿Qué es esto? No entiendo nada. Quizá yo tampoco, hermano. Pero voy a darle una pequeña de revelación de las cosas que yo entiendo aquí. Estas 70 semanas no la voy a explicar teológicamente ni escatológicamente, pero sí le voy a decir algo. Esto que se fue revelado a Daniel después de orar es nada menos y nada más que toda la historia completa de la humanidad. Desde ese tiempo de Daniel hasta que Cristo venga y establezca su trono, donde habrá justicia para siempre. Amén. ¿Cómo les quedó? Oró al Señor, rogó al Señor, ayunó al Señor,
se vistió de cilicio y se durmió en ceniza, y mire lo que le dio al Señor, cualquier cosa, no fue una hamburguesa. Fue toda la historia, desde eso hasta, hermano, todavía en el tiempo nuestro se le reveló a Él. Ese Señor vivió como 500 años antes de Cristo. Han pasado 2016 años después de Cristo. Y todo eso se lo reveló el Señor ese día. Y todavía falta mucho tiempo que pase y suceda que Dios se lo dio a conocer a este hombre. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Porque Él utilizó el gran potencial que tienen nosotros los creyentes. Y ese potencial que tenemos nosotros los creyentes es la oración. Amén. Así que en el día de hoy el Señor nos ha aclarado el por qué, porque no oramos. Así de fácil. Porque nosotros, teniendo este gran potencial, no lo usamos. Y si lo usamos mal. Como alguien que le dijo la verdad a alguien y se enojó, dijo, por decir la verdad, mire lo que me pasó. Dijo la verdad, pero no la supo decir. La verdad hay que decirla, pero también hay que saber decirla. Tenemos la oración, pero hay que saber orar. No, por favor, no más nunca en su vida se le acerque al Señor de una vez pidiéndole. Porque acuérdese que aunque es su papá, es su Dios. Amén. Y de acuerdo a su necesidad, usted primero alábelo. Amén. ¿Usted no se acuerda de la oración de los apóstoles cuando salieron de la prisión? Y una vez, soberano Señor. ¿Por qué le dicen a Él en esa oración, en la iglesia apostólica le dicen soberano Señor? ¿Sabe por qué le dicen así? Porque por la soberanía de Dios que manda sobre los reyes de la tierra, dio la orden de libertar a Pedro. Así de fácil. Entonces, de acuerdo a como usted vaya a acercarse a Dios, así mismo alábele al Señor. Así que, hermanos y hermanas, nosotros podemos cambiar la historia de nuestra vida a partir de hoy. Amén. Nosotros podemos comenzar hoy, tener hoy un nuevo comienzo. No esperemos el 31 de diciembre a las 12 de la noche porque tengamos año nuevo, vida nueva. No, hoy es el día. En este momento que usted acaba de escuchar este mensaje, donde se le ha revelado el potencial que usted tiene para que usted viva en lo sobrenatural. Amén. Y vea su vida de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Amén. Es el recurso de la oración. Es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Santo amor. Todo a Dios en oración. Andas débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno. Tus amigos, cuéntaselo en oración, en sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Digamos, Jesucristo es nuestro amigo.